Continuamos con nuestras charlas. Primera vez aquí en el Digital Bank de Santiago y esperamos seguir haciendo más cosas con el equipo de Nisum. Me refiero a León Sachs, que nos va a hablar de cómo construir una cultura data-driven. ¿Cierto? ¿Es así, León, o me equivoco? No te equivocas, así es. Buenísimo. Hablemos de los datos. Vamos, el escenario es todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, gracias. Agradecer a todos ustedes por estar acá, a Patricio, a Ramón, a toda la organización del Digital Bank por permitirme estar acá por primera vez. Mi nombre es León Sachs, soy Country Manager de Nisum para Chile. ¿Qué hacemos en Nisum? Somos una empresa especializada en consultoría digital. Nuestros headquarters se encuentran en California. Fuimos fundados en el año 2000 y en Chile estamos desde el año 2012, específicamente trabajando muy fuerte de la mano con la industria financiera. Si hacemos un poco doble clic en qué nos especializamos, nuestro core siempre ha estado dentro de la ingeniería digital, que básicamente es hacer soluciones a medida para distintas industrias y distintas organizaciones, con un componente muy fuerte en datos desde los últimos años y que es lo que me trae hoy a hablarles a todos ustedes. En Dios confiamos. Todo el resto, traigan data. Esta es una cita de Michael Bloomberg del año más o menos 2020 que yo siento que conversa muy bien con lo que nos está pasando hoy en día. Les voy a contar un poco una historia que me pasó hace unos años que yo creo que ya para todos acá es súper común, pero en ese momento no lo era tanto. Y es que con mi señora hace unos 8 años estábamos viendo a dónde nos podíamos ir de vacaciones, entonces lo típico, uno entra a Google, busca, y al final no pasa nada el primer día, pero ¿qué pasa el siguiente día? Nos llegan ads por todas las plataformas, a Instagram, Facebook, etc. Entonces, ¿qué terminó pasando? Que una semana después terminamos en México por algunos de estos ads que nos llegaron y en retrospectiva, pensando en la potencia y el poder de los datos y cómo esta empresa que logró usar mi información para entregarme una solución que especializada y específica para lo que yo estaba buscando, siento que es bien potente. Entonces, lo que me trae hoy a hablar con ustedes es cómo ustedes se pueden llevar este poder a sus propias organizaciones y convertirse en una empresa impulsada por los datos. Antes que decirles cómo hacerlo, tenemos que entender qué es una organización data-driven, cómo trabaja, cómo se ve. Según O'Reilly, que es de donde saqué esta información, ellos definen una organización data-driven que por lo menos interactúa con estas 5 dimensiones. ¿Ya? La primera dimensión son los datos en sí, cómo los recopilan, cómo los obtienen, cómo los trabajan. Hoy en día es muy fácil ver y obtener una gran cantidad de datos. El problema es que estos datos tienen que tener una característica y características específicas para que sean valiosos para la organización. Necesitamos, por ejemplo, que sean limpios, que sean oportunos y lo más importante es que sean datos confiables. ¿Ya? Una vez que tenemos esa confiabilidad en los datos, podemos empezar a generar reportes a través de esos datos, ver en qué estado está nuestra organización, qué cosas tenemos que atender, analizar, accionar y eventualmente poder entregar valor e impactar el negocio con estos datos. Esto me lleva al principio número 1 porque es algo que nosotros como organización vemos en distintos clientes y es que los datos pueden tomar decisiones con las que no estamos de acuerdo. Esto es algo que puede sonar contraintuitivo, pero al final es a lo que queremos llegar como organización. Nosotros queremos que los datos tomen las decisiones por nosotros. Es la idea de este cambio de mentalidad, este cambio de mindset al que tenemos que llegar en la organización. Un buen ejemplo de una empresa que ha recorrido un largo camino en esto es Gap. Gap lleva muchos años trabajando con datos y ha llegado a un nivel de madurez tan grande justo porque ellos internalizaron este cambio de mindset y dejaron que los datos tomaran decisiones por ellos. Entonces crearon, por ejemplo, una gobernanza donde hay propietarios de los datos, administradores, responsables. Ellos los depuran desde la fuente, por lo tanto son datos muy confiables y tienen a disposición de todos sus colaboradores un catálogo de datos para que puedan acceder, ver, operar, trabajar. Al final, lo que terminó pasando es que aumentaron la fidelización, aumentaron las ventas, disminuyeron los costos, la verdad, resultados muy interesantes para la empresa. Ahora sí, ya sabemos qué es y cómo se ve una empresa orientada a los datos o data-driven. ¿Qué hago o qué hacemos nosotros en nuestras organizaciones para llevar a nuestras empresas a estos niveles? Lo primero que tenemos que hacer es definir la gobernanza. La organización se tiene que hacer las preguntas correctas
sobre los datos. ¿Quién es el dueño? ¿Cómo los gestiono? ¿Cómo los trabajo? ¿Cómo los proceso? Después tenemos que poder definir la arquitectura que va a llevar nuestra organización al siguiente nivel. No es lo mismo generar una arquitectura para una empresa que tiene 10 empleados que para una empresa grande que tiene 500. Ya, obviamente son distintas y es un tema más complejo porque no hay una solución que sirva para todos por igual. En general son soluciones hechas a medida. Después tengo que preguntarme qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha ocurrido en el pasado en mi organización para poder tomar decisiones. Por ejemplo, han bajado las ventas, han aumentado, hay productos exitosos, otros no exitosos. Después tenemos las alertas que nos dicen qué es lo que está pasando hoy en día. ¿Hay algún servidor sobrecargado y por ende estoy perdiendo ventas? Algo que obviamente acá en Chile nunca ha pasado en un Cyber Day, un Cyber Monday, así que no lo conocemos, pero pasa. Y después tenemos que empezar a preguntarnos el por qué. ¿Por qué está pasando esto para poder tomar acciones y llegar a soluciones? Tenemos también que estar pendiente de la evolución. ¿A dónde va el mercado? ¿A dónde va la industria? ¿A dónde va la tecnología? Para poder siempre estar como empresa evolucionando como organización y seguir vigentes y poder ser exitosos. Todo esto está enmarcado obviamente en las personas. Nosotros como organización tenemos que tener a las personas correctas que no solamente puedan implementar y llevarnos adelante, sino que puedan hacerse las preguntas correctas sobre los datos. Todo esto fue la receta para convertirnos en una organización orientada a los datos, pero no es suficiente, porque si nosotros no tenemos una visión de los datos, va a ser muy difícil avanzar. Nosotros, como organizaciones, necesitamos preguntarnos y necesitamos saber qué es lo que quiero hacer en la organización y qué es lo que quiero hacer con los datos. O sea, quiero aumentar ventas, quiero llevar un nuevo producto al mercado, investigar, etc. Entonces, estas son preguntas que nos tenemos que hacer para poder ser exitosos con los datos. Un buen ejemplo de cómo una visión impacta a la audiencia es la NFL. La NFL históricamente siempre ha tenido una gran cantidad de datos y estadísticas que muestra a sus fans, a las televisoras, emisoras, etc. Pero el problema era que tardaba mucho en hacerlo. O sea, era recopilar data y entregarla mucho tiempo después. Entonces, su visión era, ok, quiero impactar a mi audiencia, quiero aumentar la fidelización y quiero traer más fans. Quiero que gente se interese mucho más en lo que estoy haciendo. Entonces, de su sistema rudimentario pasaron a un sistema mucho más avanzado donde instalaron sensores RFID en los jugadores, por ejemplo, para obtener datos casi en tiempo real. Bajaron la obtención de resultados en más de un 95%. Entonces, uno también se pregunta, ok, ya con todos los datos que estás recopilando, pudiste hacer muchas otras cosas. Y sí, es cierto, pero su visión era aumentar la fidelización y la siguieron y la implementaron. Esto me lleva al principio 3. Basura entra, basura sale. ¿Qué pasa? Si nuestros datos de entrada no son de calidad ni son confiables, muy difícilmente nuestros resultados van a ser de calidad y confiables. Si vemos un poco las disfunciones de datos, como nos las explica Amazon Web Services, que son cuáles son los datos que no me sirven, que necesito trabajar, tenemos, por ejemplo, información descentralizada, donde la organización no tiene tanto acceso, datos oscuros que no son visibles, datos diversos de distintos formatos y tipos que tal vez no manejo y mis bases de datos tradicionales no saben cómo manejar. Todas estas disfunciones las tenemos que tomar en cuenta a la hora de trabajar los datos para poder llegar y trabajar con datos de calidad. Recuerden que es mucho mejor tener poca cantidad de datos, pero que sean de calidad, que una cantidad o petabytes y terabytes de datos que no me van a servir y no van a entregar valor a la organización. Principio número 4, ver los datos como productos. Hay un estudio de Gartner que salió este año que dice que más del 50% de los líderes de análisis de datos dicen que no son efectivos y que no llevan valor a su organización. Y esto puede pasar por muchas razones, por falta de talento, por falta de cultura, pero en general lo que pasa es porque nuestras organizaciones no se adaptan al cambio que necesitan. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos llevar nuestra organización a ver los datos como producto? Bueno, agarrar el área de datos y no relegarla a un área en específico, sino hacerla transversal a la organización. Por ejemplo, que el Chief Data Officer, le reporte directo al CEO en vez de a uno de sus gerentes de primera línea. Algo más o menos como lo que pasó en el auge de la agilidad hace unos años cuando este rol nuevo del Chief Digital Officer se creó y le reportaba directamente al CEO y pudo lograr que llegáramos la agilidad transversal a la organización. Así que esto es un punto súper importante de cómo ciertos cambios organizacionales pueden impulsar nuestra organización a ser data-driven y a entregar valor con los datos. Por ejemplo, Goldman Sachs es un ejemplo muy bueno de esto, donde ellos
son una organización que ven los datos como producto, automatizaron la mayor parte de su proceso de IPO y lograron eficiencias y ahorro de costos súper importantes. Entonces, esto nos dice que incluso en empresas tradicionales de larga data, Goldman Sachs está con nosotros desde los años 1800, incluso empresas así pueden convertirse en una empresa data-driven y trabajar con datos y entregar valor a la organización, a su propia organización. Y por último, el último principio es un poquito para que miremos el hoy, pero también miremos el mañana. Necesitamos trabajar arquitecturas que nos ayuden a obtener datos en tiempo real para poder tomar decisiones lo más rápido posible y que nos permitan gestionar esta gran cantidad de datos que tenemos, ¿ya? Entonces, yendo específicamente, voy a tratar de no ir muy a lo técnico, porque esto obviamente es una parte súper técnica, pero tenemos soluciones en streaming que para obtener datos en tiempo real, como Lambda y Kappa, las usan distintas empresas de renombre. Lambda, por ejemplo, acepta obtención de datos a través de streaming, pero también las acepta a través de procesos batch, entonces sirve mucho en organizaciones más tradicionales. Y Kappa, por ejemplo, solamente acepta procesar datos a través de streaming, pero las dos funcionan bastante bien. Hay que, en base a las necesidades y a la realidad de nuestras organizaciones, tenemos que evaluarlas a ver cuál nos funciona mejor. En la parte de gestión de datos, que también es súper importante, tenemos por un lado Data Mesh, que tiene un enfoque un poco más descentralizado, pero promueve lo que hablamos anteriormente, que es poder ayudar a la organización a ver los datos como producto. Y por otro lado tenemos Data Fabric, de la cual estaban hablando en una de las presentaciones anteriores. Data Fabric tiene un enfoque un poco más centralizado, que lo que más promueve es la unificación al acceso de los datos, que toda la organización pueda acceder a los mismos datos en un mismo lugar. Al final, uno tiene que evaluar en su organización, bajo su realidad y las visiones y lo que quiere lograr, cuáles son las tecnologías que más nos pueden ayudar. Y bueno, para terminar, un resumen de todos los principios que vimos hoy. Lo primero es entender y cambiar el mindset de que los datos pueden, y lo más probable es que nos van a ayudar, nos van a decir que tomemos decisiones con las que no estamos de acuerdo, pero es parte del proceso y es parte de ser data-driven. Tenemos que tener y generar una visión de los datos a todo el nivel de la organización. No puede quedar relegado a una parte. Tenemos que conocer cuáles son los datos basura para poder trabajarlos y sacarlos de nuestro entorno de datos que sí nos pueden entregar valor. Idealmente, hacer cambios organizacionales que nos ayuden a ver los datos como producto y que nos impulsen a obtener valor a través de ellos. Y, por último, considerar arquitecturas que nos ayuden a obtener estos datos en tiempo real y que nos permitan, obviamente, poder gestionarlos cuando son muchos. Con esto me despido, la verdad, muchísimas gracias. Si tienen preguntas, tenemos un stand afuera, cualquier consulta, estamos disponibles. Muchas gracias. A tiempo, ¿eh? Nos quedó tiempo, León. ¿Viste? Muy bien, muchas gracias. Trabajamos con los datos, con los tiempos. Así es. Oye, y bueno, el evento es Digital Bank, pero aquí hemos visto que hay compañías de seguro, retail, cajas, cooperativas, fintech. Esto es transversal, Totalmente transversal. ¿cierto? Al final, no importa en qué industria estemos, nosotros estamos vendiendo algo. Estamos vendiendo un producto financiero, da lo mismo. Al final, los datos nos pueden ayudar a cualquiera de las industrias, independiente de dónde estamos, independiente de en qué estamos trabajando. Y nosotros trabajamos como dije, acá en Chile estamos muy fuertes en el sector financiero, pero trabajamos con distintas industrias y trabajamos los mismos conceptos. Al final, es el mismo concepto independiente de la industria y los puede ayudar a todos. Buenísimo. León, gracias. Muchas Gracias al Mauricio. equipo de Nisum. Esperamos seguir con ustedes trabajando, que es un poco la idea. Don José, para aguantar de respirar, porque no tiene que estar Gracias. aparecer bien en la foto. Vamos, más adelante. Ya, don José. Buenísimo. Ahora sí podemos Gracias. respirar, León. Gracias, León. Gracias al equipo de Nisum.